Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús ora al Padre para que dé vida eterna a todos los que creen en Él, con el premio de que podamos conocerlo y estar cara a cara con Dios. El Evangelio según San Juan menciona en diversos capítulos este deseo del Señor de llevarnos a la vida eterna. Para muchas personas no les resulta fácil creer que de una forma tan fácil, tan simple, solamente creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, aceptándolo como su Salvador y arrepintiendo de sus pecados y sus maldades y sus malos caminos, pueden volver a obtener la vida eterna. Vida eterna que ya hemos poseído, pero que todos la perdimos cuando comenzamos a pecar. Y no estoy hablando de la caída de la gracia, pero que la podemos volver a tener para siempre, sin peligro de volverla a perder. La vida eterna fue dada al nacer, sin salvación, porque no habíamos pecado. Pero ahora necesitamos la salvación para poder tener la vida eterna. Hace algún tiempo leí un librito escrito por Dale Evans, esposa del famoso vaquero del oeste Roy Roy, al morir su bebé, que tituló Ángel sin saberlo. En este librito la señora Evan Roy da gracias a Dios por su angelito, porque ella consideraba que su hija había sido un ángel y que Dios le había permitido visitar su casa y vivir con ellos por algún tiempo. Mientras no entendemos la vida, mientras no tenemos conciencia de la maldad, si no cometemos pecados, somos como ángeles del cielo, limpios y puros, sin maldades y sin celos, sin egoísmo y sin variedades, sin odios ni rencores. Somos poseedores de la vida eterna. Al nacer, todos tenemos vida eterna, pero la perdemos a medida que vamos pecando. A medida que empezamos a pronunciar palabras, desde que comenzamos a entender el mundo que nos rodea, sentimos agradable hacer lo malo y ocultar la verdad, porque tenemos dentro de nosotros la inclinación a lo malo, el deseo de hacer lo malo. Es una atracción tan grande y una inclinación voluntaria tan irresistible a la maldad y al pecado, que solito buscamos hacer lo prohibido por Dios, sin que nadie nos lo enseñe. Nos cuesta mucho aprender a caminar, aprender a hablar, nos cuesta aprender a leer y a las tablas de las matemáticas. Nos cuesta mucho aprendernos un versículo de la Biblia, pero a hacer maldades y a mentir aprendemos facilito y solitos, sin que nadie nos enseñe. Esta inclinación innata a la maldad y lo prohibido es lo que nos hace apartarnos de Dios y hacer lo malo. Por eso perdimos esa vida eterna de la que éramos poseedores. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo escribió claramente el mensaje de Dios cuando escribe en su carta a los romanos y advierte que todos hemos pecado y que hemos sido destituidos de la gloria de Dios y de la vida eterna por nuestros pecados. Desde la fundación del mundo y después de la creación de los primeros seres vivientes, fue engendrado en el corazón humano por Satanás la inclinación y el deseo de desobedecer a Dios. Esta inclinación y deseo de hacer lo malo nos lleva tarde o temprano a desobedecer a Dios y a pecar.
nos dejamos llevar por impulsos, por tentaciones tan agradables y tan irresistibles que somos incapaces de vencerlas porque no tenemos dentro de nosotros la ayuda del Espíritu Santo. Cuando hablamos de pecado y hablamos de maldad, enseguida pensamos en los ladrones, en los criminales, los asesinos, los violadores, o quizás a pensar en los grandes dictadores y asesinos de pueblos, en los narcotraficantes y en los pandilleros. Pensamos en Adolfo Hitler de Alemania, en Jean-Claude Duvalier de Haití, en Benito Mussolini de Italia, en Joseph Stalin de la Unión Soviética, en Fidel Castro de Cuba, en Hirohito Chávez de Japón, o a los terroristas del Estado Islámico, ISIS, asesinos de tantos criminales. Hombres que diezmaron y siguen diezmando sus pueblos por no obedecer sus órdenes dictatoriales o sus credos religiosos. Pensamos en los ángeles de la muerte de los campos de concentración nazi en Alemania y Polonia, o los campos de exterminio masivo de la Unión Soviética en la Siberia. Pero tan pecadores son estas personalidades como usted y como yo. Todos los que hacemos lo que a Dios no le agrada somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Para Dios no hay un pecado mayor que otro. Todos los pecados son iguales. Si nos miramos a nosotros mismos, nos daremos cuenta que estamos llenos de inmundicia, que llevamos dentro la semilla de los vicios, de las maldades y de los malos pensamientos, de los engaños y de las mentiras y de las envidias. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, 22 y 28 que con solo pensar o desear hacer lo malo, ya somos culpables. Pero yo os digo, hablando del adulterio, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y también dice, hablando de la ira, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cuando oímos hablar de un asesino o un violador en serie, de sus fechorías, vandalismo y degeneración, decimos que no tiene perdón de Dios. Yo pienso que el Señor estará diciendo, ¿y tu pecado acaso tiene perdón? Tan culpable de muerte por el pecado es uno como el otro. Con el solo deseo en tu corazón de hacer lo malo, ya eres culpable del pecado y necesitamos el perdón. Si todos pecamos, ninguno de nosotros alcanza la vida eterna. Por eso todos estamos condenados irremisiblemente a la muerte eterna por nuestros pecados. Pretendo decir que todo esto ha sucedido conmigo, ha sucedido contigo y sucede con todos los seres humanos en mayor o menor escala. Por tanto, necesitamos la salvación que Cristo nos ofrece gratuitamente con solo creer en Él. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por culpa de nuestra desobediencia. Dios le dio la oportunidad al hombre cuando fue creado de vivir eternamente y para siempre, de que viviera sin fin, que su vida infinita fuera sin preocupaciones, sin sacrificios y sin afanes, pero con una limitación. Génesis 2:17. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, morirás. Algunos estudiosos creen que la fruta prohibida no era una manzana como algunos dicen, sino que era higo, porque ellos estaban más cerca de la higuera, porque se taparon. Pero ni higo ni manzana, quién sabe qué era. Y por desobedientes los destituye de la vida eterna, porque desobedecen y comen del fruto prohibido. Les limita su vida terrenal a unos cuantos años, que cada día son menos, teniendo obligatoriamente
que morir. Nos dio la oportunidad de que cada uno escogiera lo que mejor pareciera. Le dio la libertad de que cada uno hiciera lo que quisiera, que buscara la forma de vida que deseara. Pero ya estamos limitados a vivir solamente un puñado de años por castigo y estamos condenados a vivir, a morir físicamente. Pero como vamos por la vía más fácil, por el camino ancho, lleno de mundanalidad, vamos directo a la muerte segunda. El tormento eterno con el diablo y sus ángeles, también por desobediencia. Perdimos la primera oportunidad de vida eterna por pecar. Y si no nos arrepentimos, perdimos la segunda vida eterna, la segunda oportunidad, y no nos arrepentimos. El famoso y mundialmente conocido cantante Julio Iglesias entonó con mucho éxito su muy bella canción "Tropecé de nuevo con la misma piedra". Cuando un cubano salió de Cuba en bote, llegó a una playa, preguntó si esa playa era Miami, pero el hombre le dijo que no, que era Nicaragua. Decepcionado, el cubano exclamó: "Tropecé de nuevo con la misma piedra". Y tiene mucha razón, porque como dice el refrán o el dicho callejero, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Dos condenas a muerte, y las dos condenas por desobediencia, la muerte física y la muerte espiritual. Solo el hombre tropieza dos veces con la misma piedra. La paga del pecado es muerte. Cada obra o servicio o labor tiene su pago. Si nosotros estamos empleados en cualquier centro laboral, necesitamos un salario. Recibimos una paga por ese trabajo o por ese servicio. Si cometemos fraude, seguramente seremos encarcelados. Y si cometemos un crimen, de igual manera iremos a la cárcel. Por tal motivo, cada acción tiene su recompensa. Hace un tiempo oí la noticia de una taxista que devolvió a un pasajero el maletín que dejó olvidado en su auto, en su taxi, y fue recompensada con dinero, con un auto nuevo y con una condecoración por parte de la ciudad donde vive. Recibió su pago por su honradez. Si nosotros hacemos un favor, generalmente recibimos como paga gracias. Si le llevamos a nuestra esposa un ramo de rosas, seguramente recibimos un beso como paga por las flores y un abrazo. Si nosotros pecamos y no nos arrepentimos, seguramente recibiremos la muerte eterna como paga por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Uno solo no se salva. Hay una sola manera, una sola forma de salvarse, una sola vía para retornar a la vida eterna perdida por el pecado, a la santidad despreciada por la maldad, obtener perdón por las maldades y recibir nuevamente la vida eterna perdida por el pecado. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Al pecar Adán, el pecado entró en la raza humana. Su pecado esparció la muerte en el mundo y todos comenzamos a envejecer y a morir, porque todos pecaron. Antes de la ley, los hombres sabían que pecaban porque aunque no había escrito una ley, todos llevaban dentro el discernimiento entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. La ley dada por Moisés de parte de Dios permite al hombre conocer la magnitud de su mal proceder, y también puede ser juzgado y condenado por su transgresión o desobediencia. El pecado se enseñoreó del hombre y lo condujo a la muerte, a la pérdida de la vida eterna. Pero a través de Jesucristo
podemos vencer la muerte segunda. Asimismo, como por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la vida eterna. La solución es: cree y tendrás vida eterna. En Juan 3:15 dice: para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Una solución: cree y tendrás vida eterna. Y lo repite en Juan 3:16: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree puede ser salvo. Y vuelve a decirlo en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si crees en el Hijo de Dios, tienes vida eterna. Otra evidencia está en Hechos 10:43, que todos los que en él creyeren recibirán perdón. Todos los que han creído han recibido perdón. Solo faltas tú. Y otra más. En Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confiesa con tu boca y tendrás vida eterna. Y querido amigo, no viniste hoy al templo, ni estás escuchando por radio este mensaje por casualidad. No has venido al servicio de esta mañana por tu voluntad, sino por la voluntad de Dios, porque Él te ama y no quiere que seas condenado por tus pecados. Él quiere que te hagas y respondas estas preguntas. ¿Has comprendido que eres pecador? ¿Has comprendido que estás perdido por tus pecados? ¿Has comprendido que necesitas salvación? ¿Crees que Jesucristo murió por salvarnos de nuestros pecados? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Si crees todo esto, te basta arrepentirte de tus pecados, de tus maldades, de tus malas acciones, invitar a Cristo que entre en tu corazón y confesar que Jesucristo es tu Salvador. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y te arrepintieres de tus malos caminos, serás salvo. ¿Quieres confesar tus pecados? ¿Quieres pedirle perdón a Dios en el nombre de Cristo y que te perdone y te salve? ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Alguien que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador quiere hacerlo en esta mañana? Yo lo invito a que vuelva a la vida eterna. La que tuviste cuando niño y que perdiste por tus pecados, y que ahora puedes recuperarla con el solo hecho de creer en Cristo como tu Salvador. Ven a Cristo. Ven ahora. Ven así cual estás. Y de Él sin temor el perdón obtendrás. Otra vez te digo, vuelve a la vida eterna y que Dios